Yo les voy a platicar sobre quimioembolización en cáncer de mama. Creo que seguramente muchos de aquí tendrán experiencia en quimioembolización. Sin embargo, voy a hacer un pequeño cambio a la que estamos normalmente nuestros hábitos, que es el hígado, para llevarlo a un órgano diferente. Les daré un pequeño resumen de algunos conocimientos básicos para hablar del procedimiento. Sobre la clasificación TNM, considerar el T3 como un tumor de más de 5 centímetros y se considera T4 sin importar el tamaño cuando hay invasión a los músculos de la caja torácica o cuando el tumor es exofítico y se abre más allá de la piel. En estos dos casos, sin importar su tamaño. Y en estos casos tenemos lesiones que suelen ser muy aparatosas y deformantes. Este tipo de lesiones pues, tienen dos características. Tienden a ser sangrantes o tienden a sobreinfectarse. Y por sus características difícilmente son ya operables. Bien, si ustedes revisan las guías de práctica clínica, verán que para este tipo de tumores T3, T4, lo que se indica es la radioterapia. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que van a rechazar la terapia, la radioterapia. Y hay una serie de circunstancias que son propias del paciente. Aquí tenemos una lista donde lista cuáles son las percepciones del paciente hacia el procedimiento y por qué pueden decidir rechazar la terapia. Bien, teniendo esto como un factor, al ver yo pacientes ocasionalmente con este tipo de tumores avanzados y que rechazan la primera línea de tratamiento, traté de buscar si había alguna opción que les podíamos ofrecer y en la librería del CIRSE me encontré este trabajo publicado de un médico, de un grupo japonés, y me dio la tarea de contactarlos, escribirles directamente y ver cuáles son las recomendaciones que me darían, cuál es su perspectiva sobre el procedimiento, sobre todo algunas curiosidades que tenían, principalmente en el tema de si están sobreinfectados los tejidos, porque como vimos están expuestos el tumor, y justamente me relataban eso, ¿no? Que ellos lo empezaron a utilizar como una opción para cuando empiezan a tener sangrado o cuando están sobreinfectándose los tejidos. Entonces podemos decir que la quimioembolización en cáncer de mama está indicada en pacientes con una enfermedad localmente avanzada, que serían T3 o T4, que presentan sangrado local, dolor e infección, y como punto muy importante, y dejándolo así muy subrayado, que rechacen las primeras líneas de tratamiento, que como les mostré para este caso sería la radioterapia. Bien, ustedes bien saben que la quimioembolización es el intento de llevar quimioterapia de manera localizada a un tumor y seguido de embolización. La parte de la quimioterapia intraarterial se puede llevar a cabo con diferentes combinaciones de quimioterapias, como tenemos aquí en pantalla. Y este grupo lo que propone es el uso de partículas cargadas con doxorubicina de 100 a 300 micras. Okay. La ventaja de utilizar las esferas cargadas es que en lugar de pasar un bolo con una concentración muy alta que va a pasar a lo largo de poco tiempo, las partículas nos van a permitir liberar el medicamento a lo largo de más días. Se supone que el pico de la liberación de doxorubicina, que alcanza su máximo el día 7, entre el 3 y el 7, es el pico de liberación y se puede llegar incluso a extender hasta el día 14. Entonces son 14 días de, digamos, quimioterapia local por liberación de lo que ocurre en el sitio. Es necesario e importante tener una tomografía contrastada para valorar la anatomía, conocer cuál es la arteria nutricia del tumor. Okay. En este caso, yo ya tenía una tomografía, ya sabía que el aporte venía por la torácica interna y que iba a tener este loop en la arteria. Para la cateterización de la torácica interna, les puedo dejar como pequeña recomendación que me dio el grupo japonés,
el uso del catéter Cobra, que tiene, ustedes saben bien, esta curvita que generalmente utilizamos en extremidades, pero que se adapta muy bien a la curva natural que hace la torácica interna en la subclavia, y que la longitud del catéter da perfectamente para llegar a este sitio. Entonces, deja un muy buen ángulo para posteriormente de ahí utilizar el microcatéter. Ya les contaba yo que la valoración previa nos permite ya saber a los chicos que nos vamos a enfrentar, en este caso con este loop que atravesaba la pared torácica previa a nutrir el tumor. ¿Okay? Entonces, el uso de microcatéter y microvía es indispensable para finalmente llegar lo más distal a la lesión. Ya una vez que estamos en la lesión, tenemos dos opciones: utilizar el COMPIN si lo tenemos disponible, o poner azul de metileno para corroborar la tinción del tejido que nosotros vamos a tratar. Como una tercera opción es delimitar el tumor con placas metálicas y ver que se corresponda el sitio que estamos nosotros tratando con los límites metálicos. Recuerden que el punto final cuando hablamos con esferas no es nada más la estasis, sino que la estasis persista al menos 5 minutos, porque sabemos que las esferas al ser de gel se van a redistribuir y de ahí vamos a ver cómo se acomodan nuevamente. Algunas complicaciones de este procedimiento es el enrojecimiento de la piel, que generalmente se detona con el sol. Entonces hay que pedirle mucho a la paciente que las primeras horas, el primer día, tenga mucho cuidado en exponerse al sol, yo les diría 48 horas. Se observan este tipo de lesiones así violáceas, y es algo que sí hay que tener bien platicado con la paciente. Nosotros sí lo planteamos, si se presentó tal cual, entonces sí hay que dejar muy claro que es algo que seguramente se va a presentar. Como toda embolización, vamos a tener el síndrome post-embolización, y que como elemento más importante va a tener el dolor, que podemos manejar muy bien con toda una gama de analgésicos, no es un dolor extraordinario. Y cefalea y edema, la cual está asociada generalmente a la dosis de quimioterapia que se utiliza. Pues utilizamos un bolo muy fuerte intraarterial, generalmente a dosis un poquito más altas y rápidas, y esto puede originar tanto cefalea como edema, pero suele ser transitorio. Una de las limitantes de este procedimiento, tal como lo plantea este grupo, es el realizarse 3 sesiones cada 3 semanas, lo cual eleva notablemente los costos. Personalmente creo que ahí voy a tener cierta limitante, porque si no, no es fácil plantearle a una paciente que sean 3 sesiones de quimioembolización. Sin embargo, esto es lo ideal para tratar de prolongar el número de días para el tratamiento, ¿no? Al final, lo que tratamos es un poco una quimioterapia focalizada de largo plazo, y no tanto una necrosis, y por eso ellos proponen más el uso de esferas. Bien, esta es la distribución que presentó el grupo en términos de reducción de tamaño. Como pueden ver, es muy variable, ¿okay? Incluso por ahí hay una progresión durante el periodo de seguimiento. Sin embargo, tenemos muy buenas respuestas, podríamos decir en la mitad de las pacientes, ¿okay? Y que esta reducción nos permite a lo mejor poner en ventana a la paciente para un procedimiento curativo terapéutico. En las indicaciones del procedimiento, quizás no lo mencioné, que estén o no presentes las metástasis. Idealmente no deberían de estar, para que permita entonces sí quizás hablar de una terapia curativa eventualmente, al reducir el tamaño de la lesión y ponerlo en ventana quirúrgica. Pero si estamos hablando de una lesión que está sangrando, como fue el caso que atendí, o que esté presentando infecciones, bueno, entonces podemos verlo como una terapia que tiene un cierto carácter paliativo, y entonces el que tenga o no metástasis puede ser ya una contraindicación más bien parcial, no definitiva. Bien, esta es una fotografía de Cancún cuando recién estaba desarrollándose la zona hotelera. Hoy se ve completamente diferente. Y esto ha sido en un periodo. Cancún es una ciudad joven que apenas acaba de cumplir sus primeros 50 años de la fundación.
La radiología intervencionista es un poquito más vieja que eso, sin embargo, como especialidad es muy joven y los progresos son igual de rápidos que el avance de la zona hotelera aquí en Cancún. Bien, les agradezco mucho su atención y pronto resolveremos dudas. Gracias.